Niñas, continuamos entonces con el tema que nos compete esta semana, que son los derechos humanos. Vamos a mirar entonces o darles un repaso sobre qué significan los derechos humanos, cómo están clasificados, a grandes rasgos, los 30 derechos universales que aparecen en la Carta de Declaración de los Derechos Universales y demás, pero nos vamos a centrar básicamente en las organizaciones que luchan, promueven y defienden los derechos humanos, tanto en Colombia como a nivel mundial. Vamos a mirar entonces cuáles son los desafíos de los derechos humanos en el escenario 2020, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Y vamos a mirar cuáles son las perspectivas que tenemos entonces con respecto a los derechos humanos. Continuamos. Los derechos humanos están basados en la necesidad de respetar la dignidad de todos los seres humanos, independientemente de su origen, etnia, religión y pensamiento. Bueno, tenemos entonces la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que contiene 30 artículos que todos debemos conocer para que nadie viole nuestros derechos. Aquí tienes una lista resumida de los 30 derechos. Desde el primero, donde dice que todos nacemos libres e iguales ante la ley, hasta el número 30, que dice que nadie puede quitarte tus derechos, porque son esos, nuestros derechos. Bueno, vamos a mirar entonces las 10 instituciones que protegen los derechos humanos. En primer lugar, tenemos Amnistía Internacional. Esta organización mundial sin ánimo de lucro, presente en más de 150 países, trabaja por el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de abusos, como los juicios injustos, las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales o la violencia de género. Tenemos a la Transparencia Internacional. Transparencia Internacional es una organización no gubernamental fundada en Alemania en 1993 que promueve medidas contra los crímenes de las corporaciones y la corrupción política a nivel internacional. Está formada por más de 100 delegaciones en diferentes países. Tenemos entonces la Defensoría del Pueblo. El Defensor del Pueblo es la figura institucional que se encarga de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos, mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas. El Consejo de Derechos Humanos, creado en 2006, es una institución intergubernamental de las Naciones Unidas que se encarga de fortalecer la promoción y la protección de los derechos humanos en todo el mundo, así como hacer frente a situaciones de violaciones de los derechos humanos y formular recomendaciones a los estados sobre ellos. Tenemos el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Es una organización de las Naciones Unidas con base en Estados Unidos y presencia en más de 190 países, cuyo objetivo es promover de ayuda humanitaria a niños y familias en países en vía de desarrollo. Entre sus prioridades están ayudar a niños y familias en zonas de extrema pobreza de África y otras partes del mundo como Latinoamérica, por ejemplo. UNICEF también trabaja en programas de salud, agua, saneamiento y nutrición, así como en la promoción de la educación y la participación social de los niños. Con la Declaración de los Derechos del Niño promovida en 1959, UNICEF se convirtió en un agente imprescindible a la hora de dar respuestas a las necesidades de la infancia y proteger sus derechos. Tiene el programa de embajadores de buena voluntad con artistas, deportistas, actores y demás que recogen fondos para esta causa. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Se creó en 1958 por la Asamblea General de las Naciones Unidas para contribuir a la mejora de la calidad de vida de las naciones y los ciudadanos. Actualmente está presente en 178 países y es el organismo responsable de poner en marcha los objetivos del desarrollo sostenible, que incluyen aspectos como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible y la promoción de la paz o la justicia. Human Rights Watch. Human Rights Watch es una organización pro derechos humanos, no gubernamental y sin ánimo de lucro, formada por más de 400 miembros de varios países del mundo. Se fundó en 1978 y es una institución reconocida por la investigación rigurosa de los hechos, la presentación de informes imparciales, el uso efectivo de los medios de comunicación y la defensa de objetivos claros en materia de derechos. Esta organización se opone a las violaciones de derechos humanos básicos, incluida la pena capital y la discriminación sexual.
También es conocida por su defensa de las libertades civiles y los derechos fundamentales como la libertad religiosa y de prensa. Todos los años Human Rights Watch concede el premio a los defensores de derechos humanos activistas de todo el mundo que han demostrado liderazgo y valentía para defender los derechos. Human Rights Without Frontiers. Esta organización no gubernamental fue creada en 1989 como una asociación sin ánimo de lucro en Bélgica. Sus principales objetivos son dar forma a la política europea e internacional para fortalecer la democracia, defender el Estado de Derecho y proteger los derechos humanos en todo el mundo. Otras de sus prioridades son atender las vulneraciones en materia de libertad religiosa, la denuncia del tráfico de mujeres para la explotación sexual o la protección de minorías étnicas y lingüísticas, así como la violación de derechos humanos en países como China, Corea o Rusia. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Fue fundada en 1945 y promueve los derechos humanos y el Estado de Derecho, con especial hincapié en el derecho a la educación, a la formación, la libertad de opinión y de expresión, los derechos culturales y el derecho a participar en los avances científicos, a participar del progreso tecnológico y social. Esta organización tiene una vocación pacifista y, entre otros asuntos, apoya particularmente la alfabetización. Por último, tenemos entonces la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Es una agencia de las Naciones Unidas fundada en 1919 que se encarga de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales. Sus principales objetivos son promover los derechos laborales, fomentar oportunidades de trabajo decente, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo para abordar temas relacionados con el mismo. Su funcionamiento se basa en una estructura tripartita en la cual trabajadores, empleadores, tienen el mismo derecho a voto que los gobiernos durante las deliberaciones de sus órganos principales. Cada año se reúnen en Ginebra para celebrar la Conferencia Internacional del Trabajo. Niñas, y para concluir el tema de los derechos humanos, obviamente tenemos unas conclusiones que las voy a leer literalmente porque me parecen supremamente importantes y son rescatadas de muchos de los trabajos que ustedes mismas me enviaron, porque yo me tomo el trabajo, obviamente, de leer todos los aportes que ustedes hacen porque me parecen supremamente valiosos. Entonces dice, la defensa y la promoción de los derechos humanos desafían las estructuras del poder político, económico, cultural existentes y es preciso proteger el estatus social. Por eso, los obstáculos y distorsiones en materia de los derechos humanos. Los mecanismos para la protección de los derechos humanos son muy importantes, ustedes los conocen, ya que si se nos vulnera un derecho sabemos la forma de reclamarlo, o sea, la ruta legal que debemos seguir para la restauración de dichos derechos. Sabemos que en un país como Colombia no es fácil hablar ni trabajar el tema, ya que existen diversos actores que no les conviene o simplemente no les interesa el tema de los derechos humanos, ni su aplicación. Sin embargo, hay una tarea que nos compete a todas, y es cuál es nuestro compromiso y actitud frente a la promoción y el cumplimiento de los mismos. Por eso no nos debemos desanimar. Ustedes como futuras ciudadanas tienen un papel muy importante, ya que es un trabajo muy loable que al final dará sus frutos. Y esos frutos van encaminados al fortalecimiento de los mismos, al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos y a vivir en paz en un futuro no muy lejano. Niñas, entonces vamos concluyendo con estas conclusiones el tema de los derechos humanos, no sin decirles que mucho ánimo para que continuemos entonces realizando las diferentes actividades que nos competen. En mi blog, las otras actividades que siguen son Derecho Internacional Humanitario y la dignidad humana. Esos dos temas son supremamente importantes. La dignidad humana porque acompaña a los derechos humanos, son la esencia de los derechos humanos. Y el derecho internacional humanitario porque es ese conjunto de normas, de toda esa normatividad que hay a nivel internacional para regular las acciones en la guerra, porque aunque ustedes no lo crean en la actualidad, no todo en la guerra se puede. Entonces, yo las invito para que sigamos o continuemos trabajando el tema de los derechos humanos, que es un tema muy importante, es muy enriquecedor, nos abre el panorama o el escenario acerca de cómo estamos y cómo podríamos luchar por defender nuestros derechos.
Entonces, nos vemos. Muchas gracias por su atención. Recuerden que esto es un conjunto de videos que ustedes deben estar revisando para poder entonces que nos quede más claro el tema de los derechos humanos. Chao, chao.